¿Qué ocurre cuando el poder más absoluto se tambalea ante la fragilidad más insospechada? ¿Y si la fortaleza de un hombre temido por todos reside en la debilidad que solo una mujer, a la que el mundo considera rota, es capaz de desentrañar? Hay historias que no nacen de la dulzura ni la promesa, sino que se forjan en el fuego de la obsesión, en el filo de una dominación psicológica que amenaza con consumirlo todo, y en la redención que solo llega cuando todas las máscaras caen. Esta es una de esas historias, un relato donde el amor y el odio se entrelazan en una danza macabra, donde cada paso es una traición y cada mirada, una promesa. En el corazón de un imperio sombrío, regido por la ley de la fuerza y el control absoluto, vivía él, el Alfa. Un hombre cuyo nombre susurraban con reverencia y terror, un líder cuya palabra era un decreto inquebrantable, cuya mirada podía doblegar voluntades y cuya presencia helaba la sangre. Su poder no conocía límites, su autoridad era incuestionable, y su imagen pública, la de un titán de acero, inexpugnable e implacable. Nadie osaba desafiarle, nadie se atrevía a contradecirle. Era el vértice de una pirámide de poder, y a sus pies se postraba un mundo entero. Pero incluso los imperios más férreos tienen sus grietas, y los corazones más duros, sus cicatrices. En ese mismo universo, forzada a coexistir bajo su yugo por un acuerdo del que no podía escapar, se encontraba ella. Una mujer a la que la sociedad había tildado de fría, de quebrada, de incapaz de sentir o de someterse verdaderamente. Su pasado era un eco de traumas, de heridas invisibles infligidas por un amor anterior que la había convencido de su propia imperfección, de su incapacidad para ser completa. Así, había construido a su alrededor una armadura de indiferencia, un muro inexpugnable que la protegía del dolor, pero que también la aislaba de la conexión humana. Vivía entre sombras, un fantasma en su propia existencia, resignada a su destino. La paradoja de su relación era tan cruel como magnética. De día, en los salones opulentos y ante la atenta mirada de su corte, el Alfa no dudaba en humillarla, en ignorarla, en usarla como un mero objeto para reafirmar su autoridad y control sobre todos. Sus palabras cortaban como cuchillas, sus gestos la reducían a la nada, y su desprecio era una exhibición pública de su dominio. Ella soportaba el envite con una quietud pasmosa, su rostro impasible, sus ojos velados por una frialdad que pocos podían penetrar. Era la pieza clave en su juego de poder, la demostración viviente de que ni siquiera el espíritu más indomable podía escapar a su voluntad. Pero la noche, en la intimidad de sus aposentos, desvelaba una faceta completamente distinta. A puerta cerrada, la fachada de crueldad del Alfa se desmoronaba, revelando a un hombre atormentado por demonios internos, consumido por una oscuridad que ni todo su poder podía disipar. Allí, despojado de su armadura pública, se arrodillaba, no en sumisión, sino en una desesperada búsqueda de alivio. Le rogaba, sin palabras explícitas pero con cada fibra de su ser, que lo leyera, que descifrara los complejos traumas y miedos que lo asediaban. Él, el hombre más temido, el Alfa indomable, se convertía en un alma desnuda, anhelante de ser comprendido, de ser desentrañado por la única persona que parecía ver más allá de su imponente fachada. Era una vulnerabilidad que solo mostraba ante ella, la mujer que el mundo creía rota, y que, sin embargo, poseía una extraña capacidad para ver las grietas en el alma más blindada. Esta convivencia forzada era un campo de batalla psicológico. Cada interacción era un duelo de voluntades, un ajedrez silencioso donde las piezas se movían con una precisión mortal. Ella, a pesar de las humillaciones y el miedo latente, no se quebraba. Su aparente frialdad no era debilidad, sino una armadura que le permitía observar y analizar al Alfa, comprender las capas de su psicología y, sin saberlo, descubrir su verdadera debilidad. Su mente, aguda y perceptiva, se convirtió en su única arma, descifrando cada microexpresión, cada cambio en el tono de su voz, cada huella de dolor oculta tras la furia. Era un baile peligroso, donde la supervivencia dependía de entender al depredador, de anticipar sus movimientos y de encontrar la única fisura en su invulnerable coraza. El Alfa, en su obsesión por mantener el control, la había atraído a su jaula, sin darse cuenta de que, al hacerlo, había introducido a la única criatura capaz de desmantelar sus barrotes desde dentro. Él creía dominarla, pero ella, con su resistencia silenciosa y su aguda percepción, estaba desvelando los hilos que movían al monstruo, descubriendo que la crueldad pública era, en gran medida, una performance, una armadura forjada por él mismo para proteger un núcleo de vulnerabilidad que nadie debía ver. Y en este juego de sombras y verdades a medias, el destino de ambos estaba irremediablemente entrelazado. Nos adentraremos en las profundidades de esta relación tóxica y magnética, un viaje emocional intenso que os prometemos, culminará en un cambio radical de poder. Descubriremos cómo la vulnerabilidad se convierte en el arma más potente, cómo la inteligencia emocional puede desarmar al más feroz de los alfas, y cómo el hombre más indomable puede ser doblegado por la única mujer que, lejos de temerle, se atreve a desafiarlo, no con fuerza bruta, sino con la verdad de su propia esencia. Preparaos, porque lo que estáis a punto de presenciar transformará vuestra concepción del poder y el amor.
La promesa de un desenlace tan catártico como incierto nos arrastra ahora a las entrañas de su realidad diaria, un infierno silencioso tejido con hilos de seda y cadenas invisibles. La vida de ella bajo el dominio del alfa era una coreografía de sumisión pública, una rutina cruel que se repetía con la precisión de un metrónomo. En los amplios salones de su mansión, ante la mirada escrutadora de sus subalternos y aliados, él la utilizaba como un mero atrezo en su teatro de poder. Sus palabras eran dardos envenenados, sus gestos, estudiados desplantes que la reducían a un objeto, una posesión. La ignoraba en las reuniones, la relegaba a un segundo plano en los eventos sociales, y cuando se dignaba a dirigirle la palabra, era para soltar comentarios despectivos sobre su frialdad, su falta de pasión, su incapacidad para encajar en el molde que él había diseñado para ella. Cada humillación era un ladrillo más en el muro de su reputación, la prueba viviente para su corte de que nadie, ni siquiera la mujer que compartía su techo, podía escapar a su voluntad férrea. Era una exhibición de fuerza bruta, un mensaje claro para cualquiera que osara desafiarlo. Miradla, la que creéis indomable, es mía. ¿Qué os espera a vosotros? Ella, por su parte, soportaba el tormento con una quietud casi sobrenatural. Su rostro, una máscara de hielo, no traicionaba emoción alguna. Sus ojos, pozos profundos de indiferencia, parecían mirar a través de él, a través de todos, a través del propio mundo. Pero esa frialdad no era una señal de derrota, sino la armadura forjada en el crisol de su pasado, la única defensa que le quedaba contra un dolor que ya conocía demasiado bien. Sin embargo, la verdadera batalla, el verdadero juego de dominación, se libraba lejos de las miradas indiscretas. Cuando las puertas de sus aposentos se cerraban y la noche envolvía la mansión en un manto de sombras, la fachada impenetrable del alfa se resquebrajaba. El hombre temido por todos se despojaba de su armadura, revelando un alma atormentada, un espíritu devorado por demonios internos que ni todo su poder podía acallar. Era entonces cuando se acercaba a ella, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la desesperación muda de quien busca un bálsamo para heridas invisibles. Él no pedía, no rogaba con palabras, pero su presencia, su mirada, el simple hecho de buscarla en la oscuridad, era una súplica. Necesitaba que ella lo leyera, que desentrañara los complejos traumas de su infancia, los miedos profundos que lo convertían en el depredador que era. Le entregaba, sin saberlo, las llaves de su fortaleza interior, esperando que ella descifrara el código de su sufrimiento. Ella, con su aguda percepción, se había convertido en su confidente involuntaria. Su frialdad aparente le permitía observar sin prejuicios, analizar sin piedad. Cada suspiro del alfa, cada cambio en el tono de su voz, cada microexpresión que el hombre intentaba ocultar, era una pieza más en el rompecabezas de su psicología. Empezó a comprender que la crueldad pública era, en gran medida, una performance, una armadura forjada por él mismo para proteger un núcleo de vulnerabilidad que nadie debía ver, un niño herido que se escondía tras el monstruo. Su resistencia silenciosa no solo la protegía, sino que le otorgaba una ventaja inesperada, un poder sobre el que crecía con cada confesión tácita, con cada secreto desvelado por su sola presencia. Y así, en medio de este juego de sombras y verdades a medias, de humillaciones públicas y confesiones privadas, una conexión ineludible comenzó a forjarse. Era una conexión peligrosa, tóxica, nacida de la necesidad y la observación, pero innegablemente profunda. La mujer, al descifrarlo, se convertía en la única persona que realmente lo veía, que comprendía las capas de su psicología, los hilos que movían al monstruo. El alfa, a su vez, empezó a depender de su presencia, de su entendimiento, de una manera que nunca imaginó posible. La necesitaba para sentirse menos solo con sus demonios, para que ella, con su mirada fría y analítica, le diera sentido a su caos interno. Era una dependencia que lo aterraba y lo fascinaba a partes iguales. A medida que los sentimientos se volvían innegables, y la vulnerabilidad del alfa aumentaba con cada noche compartida en la penumbra de sus verdades, el pánico se apoderó de él. Su miedo a ser destruido por esta nueva emoción, por la influencia silenciosa pero poderosa de ella, lo impulsó a intentar destruirla a ella primero. No podía permitirse sentir, no podía permitirse ser débil, y mucho menos ante la mujer que el mundo ya consideraba rota. Sus juegos mentales se volvieron más crueles, sus pruebas de lealtad, más extremas. La sometía a situaciones imposibles, la acorralaba con preguntas capciosas, intentando encontrar la grieta en su armadura, la fisura que le permitiera reafirmar su control absoluto y extirparla de su ser antes de que ella lo consumiera por completo. Era un intento desesperado por ahogar la verdad que crecía entre ellos, por negar la dependencia que amenazaba con derrumbar su imperio de acero. Pero lejos de romperse, la mujer, en el epicentro de esta tormenta emocional, empezó a reconocer el poder inmenso que ejercía sobre él. Su resistencia, antes pasiva, se transformó en una fuerza activa, una llama que ardía con una intensidad silenciosa. Ya no era una mera superviviente, era una estratega, una jugadora en el ajedrez psicológico. Se enfrentaba ahora a la difícil elección de ceder ante su tiranía o luchar por su propia identidad, por la verdad de lo que estaban haciendo entre ellos, un vínculo que, por retorcido que fuera, era real.
Su corazón, que había estado sellado por el trauma, sentía el tirón de esa conexión, y su mente, antes dedicada solo a la supervivencia, ahora contemplaba la posibilidad de una victoria, no solo para ella, sino para ambos. Un giro inesperado, un despertar que prometía cambiarlo todo. Y entonces, el mundo, que creían inquebrantable, se tambaleó. Un evento cataclísmico, una crisis pública que amenazaba con devorar no solo la reputación del Alfa, sino también la vida de la mujer, se cernió sobre ellos como una tormenta repentina y brutal. No fue un ataque externo, sino una traición gestada en las sombras, desde el corazón de su propio círculo. Un teniente, envidioso del poder y la influencia del Alfa, y consciente de la extraña e inexplicable dependencia que éste había desarrollado hacia ella, orquestó una elaborada conspiración. Filtró documentos comprometedores y fabricó pruebas falsas que la implicaban en un esquema de corrupción masiva, diseñado para desestabilizar el imperio del Alfa y, de paso, eliminar a la mujer, a la que consideraba un eslabón débil y un riesgo inaceptable. La noticia explotó en los medios con la fuerza de un seísmo, poniendo en jaque cada pilar de la autoridad del Alfa. Los titulares clamaban por su caída, su nombre se arrastraba por el fango, y la mujer era señalada como la mente maestra detrás de la debacle, la serpiente que había envenenado el corazón del imperio. La corte del Alfa, siempre leal en la victoria, empezó a susurrar, a dudar. El pánico se extendió entre sus aliados, y los enemigos, que durante años habían permanecido agazapados, vieron la oportunidad perfecta para asestar el golpe final. La situación era crítica, su imperio al borde del colapso, y su única salida aparente, al menos para salvar su propia piel y mantener su fachada de invulnerabilidad, era repudiarla, entregarla a las hienas, dejar que el mundo la devorara para limpiar su propio nombre. Era la prueba definitiva, el momento de la verdad que revelaría la verdadera naturaleza de su amor o de su obsesión. El Alfa se encontró acorralado. Su rostro, habitualmente impasible, se contraía en una mueca de furia contenida y terror primordial. Todo lo que había construido, cada gota de sangre y sudor, cada sacrificio, cada acto de crueldad que había cometido para forjar su imperio de acero, se desmoronaba ante sus ojos. Y en el epicentro de esa destrucción, estaba ella, la mujer a la que había humillado públicamente, pero a la que, en secreto, había entregado las llaves de su alma atormentada. Podía salvar su imperio, su legado, su imagen de Alfa invencible, si la sacrificaba. Podía culparla, señalarla como la traidora, y el mundo, que ya la consideraba rota, lo creería sin dudar. Era la salida más fácil, la más lógica para un hombre como él. Pero entonces, en el silencio de su estudio, mientras el mundo exterior clamaba por sangre, se encontró cara a cara con la mujer. No había súplica en sus ojos, ni miedo, solo una quietud serena, una mirada que lo atravesaba hasta lo más profundo, revelando la verdad que él había intentado negar con tanta vehemencia. Ella no era la culpable, y él lo sabía. Más allá de eso, en sus ojos, él vio reflejada su propia vulnerabilidad, la necesidad que había cultivado por su entendimiento, por su presencia, por la paz que solo ella podía ofrecerle en la oscuridad de sus noches. Y en ese instante, en medio del caos, la máscara de acero que había llevado durante toda su vida, esa armadura forjada con dolor y miedo, se resquebrajó. Contra todo pronóstico, y para el asombro de todos, el Alfa tomó una decisión extrema, un golpe de timón que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En lugar de protegerse a sí mismo, en lugar de salvar su estatus o su reputación, eligió quemarse por completo. Convocó una conferencia de prensa de emergencia, el evento más esperado del año, donde se esperaba que anunciara la culpabilidad de la mujer y su expulsión de su vida. Pero lo que ocurrió fue algo que nadie pudo prever. Ante las cámaras de todo el país, con la mirada de millones de personas clavada en él, el Alfa no solo la exculpó públicamente de todas las acusaciones, sino que, en un acto de rendición total, reveló la verdad. Confesó que las pruebas eran falsas, que la traición venía de dentro, y que la mujer, lejos de ser una amenaza, era su única confidente, la única persona que había logrado ver más allá de su fachada de crueldad. Admitió sus propias debilidades, sus miedos, las grietas en su armadura, y como ella había sido su ancla en la oscuridad. Él, el hombre que nunca se había disculpado, que nunca había mostrado una pizca de remordimiento, se puso de rodillas, metafóricamente, ante ella y ante el mundo. Declaró que si ella caía, él caería con ella, porque su destino estaba irrevocablemente unido. Fue un acto de sacrificio sin precedentes, un suicidio público de su imagen de Alfa invencible, un reconocimiento abierto de su dependencia emocional y de la fuerza que ella representaba para él. Este acto de rendición total fue el catalizador para la caída de todas sus máscaras, no solo ante el mundo, sino ante sí mismo. El shock fue palpable. Sus enemigos quedaron desarmados, sus aliados, estupefactos. Pero lo más importante fue la inversión completa de la dinámica de su relación. Él, el Alfa indomable, se había arrodillado ante ella, no por imposición, no por una nueva dominación, sino por la cruda verdad de sus sentimientos y la magnitud de su dependencia emocional. Había sacrificado su poder para salvarla, y al hacerlo, le había entregado el suyo. Ella,
que había sido la rota, la humillada, la que el mundo creía débil, emergió no como una víctima, sino como la verdadera fuerza que había doblegado al más temido, asumiendo un poder que nunca buscó, pero que ahora poseía con una serenidad inquebrantable. El ciclo de dominación y sumisión se había roto, no por la fuerza, sino por la vulnerabilidad y la elección. La comunidad, en un primer momento, se quedó muda, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. El imperio del Alfa, que todos esperaban ver desmoronarse, se tambaleó, sí, pero no colapsó. La audacia de su confesión, la cruda honestidad de su rendición pública, fue un golpe maestro inesperado. Desarmó a sus detractores, dejó a sus aliados en un estado de estupefacción y, sobre todo, redefinió por completo la percepción de su poder. Ya no era solo el tirano implacable, era un hombre capaz de un sacrificio profundo, de una vulnerabilidad que, paradójicamente, lo hacía aún más formidable a los ojos de muchos. Había mostrado su mayor debilidad, y al hacerlo, había revelado una nueva e inquebrantable fuerza que nadie había previsto. Para ella, el cambio fue aún más catártico. La mujer que había vivido bajo la sombra del estigma y la humillación pública, la que había sido definida por sus cicatrices y su aparente frialdad, se vio de repente bajo una luz completamente diferente. Ya no era la rota, la quebrada, era la única persona que había logrado doblegar al indomable, la que había visto el alma de la bestia y, a través de la verdad, la había transformado. El poder que había asumido no era el de la dominación, sino el de la verdad desnuda, el de la aceptación incondicional de sí misma y del hombre que, contra todo pronóstico, se había entregado a ella. Su serenidad inquebrantable, antes una armadura para el dolor, se convirtió en un faro de una nueva autoridad, una que nacía de la comprensión profunda y la empatía. La dinámica entre ellos se reescribió por completo, palabra por palabra, gesto por gesto. Las humillaciones públicas cesaron para siempre, reemplazadas por un respeto tácito que resonaba en cada mirada, en cada interacción. El Alfa, ahora expuesto en su vulnerabilidad, ya no buscaba dominarla, sino protegerla, no solo de los peligros externos de un mundo que seguía siendo hostil, sino de la oscuridad que aún pugnaba por resurgir en su propio interior. Sus noches ya no eran solo sesiones de confesión forzada, se convirtieron en diálogos profundos, en un mutuo descubrimiento de las capas más íntimas de sus seres, donde cada silencio era tan elocuente como cada palabra. Él seguía necesitando que ella lo leyera, pero ahora lo hacía desde una posición de igualdad, de compañero en el viaje hacia la sanación y la reconstrucción. Ella, por su parte, no se regodeó en su nuevo poder. No buscó invertir la dominación, sino establecer un equilibrio, una simbiosis. Comprendió que el verdadero control no residía en someter al otro, sino en comprenderlo con el alma y en ser comprendida con la misma intensidad. Su inteligencia emocional, antes una herramienta de supervivencia, se transformó en un puente inquebrantable, una vía para construir una conexión auténtica y duradera. Había descubierto que el amor más profundo no exige la perfección, sino la aceptación de las imperfecciones, la destrucción de las viejas identidades para construir algo nuevo, algo que trascendiera las etiquetas sociales y las expectativas impuestas. Este amor, que había germinado en el terreno árido de la toxicidad y la adversidad, era un testimonio elocuente de la resiliencia del espíritu humano. No era el romance idílico de los cuentos de hadas, libre de sombras o de batallas internas. Era un amor forjado en el crisol del dolor y la redención, un pacto silencioso para enfrentar juntos los demonios que los habían atormentado individualmente. El Alfa había aprendido que su fuerza no residía en la imposición de su voluntad, sino en la capacidad de entregarse, de confiar plenamente en que la mujer que el mundo había considerado rota era, en realidad, la única que podía recomponer las piezas de su alma fragmentada y guiarlo hacia la luz. Y ella, la mujer que había huido del poder destructivo de un amor anterior, había encontrado en la rendición de este Alfa no una nueva cadena que la atara, sino una liberación profunda y transformadora. Había descubierto que su frialdad no era un defecto, sino una profunda capacidad de observación, una fortaleza interior que le permitía ver más allá de las apariencias y las máscaras. Su corazón, que había creído incapaz de sentir plenamente, latía ahora con una intensidad que la asustaba y la maravillaba a partes iguales. Era un amor que exigía coraje, un amor que había destruido sus viejas identidades para que ambos pudieran emerger como seres más completos, más auténticos, liberados de las cargas del pasado. La verdadera naturaleza del poder, comprendieron finalmente, no residía en la dominación, sino en la vulnerabilidad compartida. En la capacidad de mostrarse desnudo ante el otro, de confiar en que esa fragilidad no sería explotada, sino protegida con celo. La vulnerabilidad, que el Alfa había temido como su mayor debilidad, se había convertido en su forma suprema de fuerza, el catalizador que había derribado los muros de acero que él mismo había construido a lo largo de su vida. Y para ella, su capacidad de ver, de comprender, de no juzgar, se había transformado en la brújula que guiaba a este hombre poderoso hacia un nuevo camino, un camino donde el control no era un arma de tiranía, sino una responsabilidad compartida, un acto de cuidado mutuo. Juntos, comenzaron a reescribir las reglas de su mundo, un universo que antes se regía por el miedo y la jerarquía inquebrantable.
Su relación, antes un secreto vergonzoso, se convirtió en un pilar, un ejemplo palpable de que incluso en los rincones más oscuros del alma humana, el amor puede encontrar un camino para florecer. Ella se convirtió en la única persona a la que él, el temido Alfa, obedecía, no por imposición o sumisión, sino por la profunda convicción de que su juicio y su entendimiento eran invaluables, esenciales para su propia existencia. Y él, a su vez, se convirtió en el único hombre al que ella, la que había sido dominada, decidía dominar, no con crueldad, sino con la sabiduría y la fuerza tranquila que había cultivado a lo largo de los años de adversidad. Era un equilibrio de poder nacido de la verdad más cruda, de la aceptación mutua de sus luces y sus sombras más profundas. Ya no eran el Alfa y la Rota, eran dos almas entrelazadas, cada una con su propia fuerza, cada una con sus propias cicatrices, que habían encontrado en el otro la pieza que faltaba para completar su propio rompecabezas vital. Su historia, que comenzó con la huida y la humillación, culminaba ahora en una danza de respeto, de entendimiento, de un amor tan complejo como inquebrantable. Esta saga, que había comenzado con la huida silenciosa y la humillación pública, encontró su punto de inflexión en la más inesperada de las rendiciones. Se transformó en una sinfonía de respeto mutuo, de un entendimiento forjado en el crisol del dolor, un amor tan intrincado como inquebrantable. La profunda metamorfosis de ambos personajes no pasó desapercibida, resonando en cada rincón de su mundo. Él, el Alfa, despojado de su armadura de acero y expuesto en su más cruda vulnerabilidad, ya no era solo el tirano temido, sino un hombre que había osado mostrar las grietas de su alma. Y ella, la mujer a la que el mundo había marcado con el estigma de Rota, fue finalmente reconocida, no por sus cicatrices, sino por la inconmensurable fuerza que le permitió doblegar al indomable. Su amor no era el cuento de hadas idílico que la sociedad suele venerar, sino una compleja narrativa nacida de la adversidad, un desafío a todas las expectativas. Era un amor que no buscaba la paz en la ausencia de conflicto, sino que prosperaba en la superación de cada obstáculo, en la reconstrucción constante de sus propias identidades. Habían comprendido que el control verdadero no residía en la dominación implacable, sino en la capacidad de entregarse al otro, de confiar en que la vulnerabilidad compartida era el cimiento más sólido para una conexión auténtica. Esta historia nos susurra una verdad incómoda pero poderosa. La verdadera naturaleza del poder reside en la fragilidad. La vulnerabilidad, que durante tanto tiempo el Alfa consideró su mayor debilidad, se reveló como su forma suprema de fuerza, el catalizador que derribó los muros de acero que lo habían aprisionado. Y para ella, su habilidad para ver más allá de las máscaras, para comprender el alma atormentada que se ocultaba tras la furia, se convirtió en la brújula que guió a este hombre poderoso hacia un nuevo camino. Un camino donde el control no era un arma de tiranía, sino una responsabilidad compartida, un acto de cuidado mutuo, de protección de ese espacio sagrado que habían construido entre los dos. Porque el amor más profundo, a menudo, exige la destrucción de nuestras viejas identidades, de las armaduras que nos forjamos para sobrevivir, para así construir una conexión más auténtica y poderosa. Es un proceso de desaprendizaje y de redescubrimiento, donde se aprende que la fortaleza no reside en la rigidez, sino en la adaptabilidad, en la capacidad de ceder y de levantarse juntos. Este fue el viaje de dos almas que, contra todo pronóstico, encontraron la redención en el abismo de su propia tormenta, reescribiendo las reglas de un mundo que creían inquebrantable. Su historia nos invita a reflexionar, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para despojarnos de nuestras propias máscaras? ¿Y qué ocurre cuando la persona que creíamos más dañada es, en realidad, la única capaz de sanar las heridas más profundas? Si os ha cautivado este relato de poder, obsesión y redención, os animo a que compartáis vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué pensáis de la transformación de este Alfa y de la mujer que lo doblegó? Dadle un me gusta al video si os ha mantenido en vilo, y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal para explorar más historias de romances oscuros y psicológicos que desafían los límites de lo convencional. ¡Hasta la próxima!